Pero el calor no es lo único que nos está afectando. El día de ayer, por lo menos 18 estados del país tuvieron apagones, pero apagones largos. Imagínense que se les vaya la luz en estados del norte de la República, donde tienen necesidad del aire acondicionado, y estén sin luz por varias horas. Sí. Te lo Imagínense. imaginas y lo vives y lo superas y te esperas y ya. El centro nace, y es que no es un problema sencillo, al parecer es un problema que está provocando una emergencia en el sistema eléctrico. El martes se registraron apagones por lo menos en 18 estados del país, desde Chihuahua hasta Chiapas, algunos hasta hora y media sin luz. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, informó que a las 5 de la tarde del día de ayer, el Sistema Interconectado Nacional comenzó a operar en estado de emergencia. ¿Qué ocurre cuando no hay márgenes adecuados de reserva y el sistema eléctrico opera fuera de los límites de seguridad? A los 8 minutos para las 6 de la tarde, el sistema pasó a operativo normal, aunque los cortes de energía prevalecieron en algunos lugares. Debido a los cortes de energía, el sistema de alerta sísmica informó que su servicio podría presentar intermitencias, que estaba sin un funcionamiento adecuado, porque se afectan sus instalaciones. A pesar de eso, queremos asegurar a nuestros usuarios que se está haciendo todo lo posible por mantener este sistema de alerta de sismos en servicio. En el Valle de México recibieron muchas quejas la Comisión Federal de Electricidad sobre sus apagones. Aquí en la ciudad, San Pedro Jalpa, Tilihuaca, Aguizotla, en Azcapotzalco, otras colonias en Nezahualcóyotl, Naucalpan y Ecatepec. Y los cortes de energía se están repitiendo en todo el país, el estado de Hidalgo, Guerrero, Chiapas y otros lugares. Y el CENACE explicó que se entró en estado de emergencia en diversas ocasiones a causa de las altas temperaturas. Esto quiere decir, Mario, que por estar utilizando tanta energía con los sistemas de clima, pueden causar sobrecarga a los sistemas eléctricos. Refrigeradores, clima, todo eso, tienen que subirle la energía y pues sí se gasta más. Por otro lado, se produce menos energía porque pues las presas están bajas, incluyendo Infiernillo, el lago de Infiernillo está muy bajo. Entonces, la presión sobre las turbinas es menor, el nivel de la tirante del agua sobre las turbinas, entonces la turbina tiene menos, gira más lento. Y en otros lados de veras se acaba. Y claro, tenemos las termoeléctricas que gastan carbón y contribuyen, desde luego, al empeoramiento del problema. Es que el problema es enorme, y no nos dicen la verdad. Como viene tiempo de elecciones, se nos dice, sí va a haber luz, no se apuren. Y Sí, si va a haber agua, no se apuren. Sí, electricidad, no se apuren. Bueno, también nos dijeron que por el agua no nos preocupáramos. A mediano plazo, el pronóstico es terrible, pero si la autoridad no piensa a mediano plazo, sino en cuestión solo de lo inmediato, el batallar con las críticas en la prensa, ganar la elección, todo eso es lo más lamentable que le puede pasar a un país. Y están los demás por el estilo, no creas,
cualquier ideología. Lo que sucede en Brasil es espantoso. También. Oye, pero es que aquí en México estamos entrando en varias crisis. La crisis del agua. Hay que recordar que hace unas semanas en la Presidencia de la República nos dijeron que no íbamos a tener problema, porque ya los expertos habían dicho que las reservas de agua estaban ya con plazo para terminarse. Pero de la presidencia nos dijeron que no había ningún problema, que teníamos suficiente agua. De las 200 presas que hay en el país, 130 están abajo del 40%. Sí. 130. Y las otras deben andar en el 50%. Entonces, esta nueva crisis que se presenta con la luz, con la falta de luz en muchos estados y que sabemos que se va a replicar en muchos otros, inevitablemente. Y bueno, gracias a que la CFE nos esté informando, por lo menos podemos tomar algunas medidas. Pues nadie puede culpar a CFE de esta sobrecarga, de estos niveles de calor, pero sí podemos pensar y con mucha claridad que debimos haber tomado medidas, como bien dice Mario, prever desde hace mucho tiempo. Seguimos todavía en la idea de consumir carbón, de hacer la luz bajo los muy viejos modelos. Durante todos los últimos 2 sexenios se negó la posibilidad de que se pudiera pues vender la generación de energía, de apoyar la energía limpia, de apoyar también, bueno, se hizo un programa para poder tener algunas celdas solares en casas que no funcionó porque además de complicado resultaba muy caro. Creo que hemos venido desaprovechando, por supuesto, toda esta capacidad solar que tenemos y muchas otras formas de generar energía. Ahora es cuando pues la historia nos está cobrando la factura. Pues sí, ese es el problema y no se toman las medidas necesarias y no hay alarma en el gobierno. Nosotros nos alarmamos, las empresas se alarman, pero no se hacen recomendaciones, no se toman medidas, absolutamente hay... Ignorar el problema no lo resuelve. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Este problema de la CENACE y la Comisión Federal de Electricidad es grave porque si hay un elevador en un edificio de apartamentos de 5 pisos, bajas los 5 pisos. Pero ¿qué sucede con los hospitales cuando están en plena operación y se les va la luz? ¿Qué sucede con nosotros mismos en nuestras colonias, pensando no solo en que vamos a dejar de tener pues un refrigerador funcionando o el aire acondicionado o los abanicos? ¿Qué va a suceder en materia de inseguridad? Porque pues precisamente de eso adolecemos en la gran parte del país. Entonces, pues una cosa suma otra, vamos agregándole deficiencias en los servicios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y las respuestas oficiales, dice que ante las 2 alertas que emitió el CENACE durante la tarde de este martes y la falta de respuesta de CFE, que Admonitor, que es una empresa que se dedica a una consultora especializada en cuestiones de energía, indicó, suponemos, que se trata de un escenario en el que el margen de reserva se ubicó por debajo del 6%. Y también cabe la posibilidad de que se haya tratado de una afectación de carga, que se sobrecargó el sistema, pero ni CENACE ni CFE han dado una respuesta clara. Y los apagones estuvieron fuertes. 16 estados del país registraron apagones entre 1.5 horas y hasta 7 horas en algunos lugares.
una sucesión de fallas en 9 centrales de generación eléctrica que ocurrió entre las 4 y 7 de la noche del día de ayer y que provocó que colapsara el sistema de interconexión y dejó un margen de reserva operativa del 3%. Esto también es una novedad. Nunca, hasta donde yo sé, CFE se había tardado tanto en reactivar, en reponer la luz, excepto en situaciones de emergencia y años y algunos daños, pero pues los apagones regularmente eran muy efectivos. De hecho, las brigadas, pues precisamente se presumía pues de que en menos de 40 minutos estaba siempre reinstalada la luz. Yo creo que la situación está poniéndose muy delicada, muy grave, y habría que reconocer también si esta capacidad o esta falta de capacidad de respuesta nos va a seguir afectando a los habitantes, pues para tomar medidas. Los estados afectados por estos apagones fueron, desde luego, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. La mitad del país. Estados calurosísimos, hombre. Sí. Pues todos esos problemas se presentaron ayer en la Ciudad de México. En algunos lugares, como en Chiapas, que duró más de 7 horas el apagón, tuvieron que sacar de operación varias centrales, la de Malpaso y varias en territorio chiapaneco, ya que el suministro eléctrico bajó de 300 a 50 megawatts. No, la situación estuvo muy complicada el día de ayer y señalan los expertos, los que conocen del asunto, los especialistas, que deberán construirse nuevas plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión, de distribución, pero que esto tardará muchos años en lograrse. Pero que lo que sucedió es que durante los últimos años no se ha trabajado por mejorar las plantas existentes y por aumentarlas. Que le permitan a la población generar energía, que fomenten estas celdas y que podamos tener un plan donde pues se había planteado ya desde hace mucho tiempo el sobrante de energía lo pueda tomar la CFE y haya este tipo de convenios. En fin, hay medidas, tenemos mucho sol en el país, pero bueno, creo que esa no es una mentalidad que haya permeado en este sexenio y me temo mucho que en los próximos tampoco. Bueno, la verdad es que la Secretaría de Energía no ha tenido un acierto en 5 años, ¿eh? No, pues no carece totalmente de poder de decisión. La Comisión Federal de Electricidad se maneja políticamente y el ambiente se le modifica para que no tenga competencia. Y al no tener competencia, ni siquiera virtual, o sea, sí potencial, pues puede fallar y no pasa nada. Puede no cumplir y no pasa nada, no le pasa nada, no hay consecuencias. A todo esto que está sucediendo no va a haber consecuencias. Cuando había una oferta aparte, pues había otras fuentes donde obtener energía. Si uno quería generar su propia energía y vender el sobrante a la propia red, se podía hacer. Eso beneficiaba a todos, hasta la misma CFE. Pero tiene que ser la CFE la que genere todo. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, si la CFE estuviera aumentando su producción de energía y edificando nuevas plantas de todo tipo, estoy de acuerdo, pero no, simplemente se dedica a mantener como piezas de museo lo que hicieron los gobiernos neoliberales.
6. La actitud de Andrés Manuel cuando fue a los parques eólicos del norte del país y criticándolos porque hacían fea la visión, porque afeaban el panorama. Imagínate nada más Matan la a los mentalidad. pájaros.